Pocas horas después de que el asteroide golpeara la Tierra, nuestro planeta dejó de ser el hogar que conocíamos. El cielo, que una vez fue de un azul profundo y tranquilo, se transformó de repente en un manto abrasador de nubes de metal fundido y ceniza asfixiante. Las ondas de choque masivas rodearon el globo una y otra vez, aplanando bosques enteros en cuestión de segundos, mientras los océanos se elevaban en muros colosales de vapor hirviente. El aire mismo se llenó de rocas incandescentes que caían desde el espacio, todavía brillando con el calor del impacto. En ese momento, en Science Obscura, entendemos que la historia de la vida cambió para siempre. La temperatura en la superficie se disparó más allá de los 1000 grados centígrados. Nada más grande que un pequeño ratón pudo sobrevivir a la intemperie. En cada rincón del planeta, tormentas de fuego rugieron durante días, convirtiendo continentes enteros en una sola sábana de llamas destructoras. Los océanos comenzaron a hervir en sus capas superiores. Y cuando finalmente todo terminó, lo que siguió fue un silencio absoluto. Un silencio que la Tierra no había escuchado en cientos de millones de años. En la Tierra, el aire adquirió un sabor metálico a azufre y carbono quemado. En los pocos restos de bosques que quedaron en pie, nada se movía. No había cantos de aves, no había crujidos en la maleza, solo el humo persistente, el silencio sepulcral y el chasquido ocasional de las brasas agonizantes. El polvo y el hollín de miles de millones de árboles quemados ascendieron a la atmósfera superior, creando una barrera impenetrable que bloqueó la luz del sol por completo. Durante meses, la luz del día desapareció de la faz del mundo. El planeta entró en lo que los científicos denominan un invierno nuclear. La fotosíntesis, el motor de la vida verde, se detuvo en seco. Las plantas se marchitaron. Las cadenas alimenticias colapsaron desde su base y la gran era de los dinosaurios, que había durado más de 160 millones de años, llegó a su fin de forma catastrófica. Pero en la oscuridad más profunda, la vida no se desvaneció por completo. Bajo la superficie, en madrigueras profundas y en los lechos de los ríos, criaturas diminutas soportaron el frío extremo y el hambre. En los océanos, el plancton microscópico se aferró a la supervivencia, alimentándose de los rastros más tenues, de luz que lograban filtrarse a través de la neblina global. A partir de estos pocos supervivientes, el planeta comenzó lentamente, muy lentamente, a reconstruirse. La extinción fue total, pero no absoluta. Cada final en la historia de la Tierra es seguido inevitablemente por un nuevo comienzo. Y esta es la historia de esos comienzos. Esta es la crónica de lo que la vida parece en las secuelas de la aniquilación. Cuando pensamos en las extinciones masivas, solemos imaginar solo el final, el asteroide, las erupciones, la oscuridad repentina. Pero eso es solo la mitad de la realidad que exploramos aquí en Science Obscura. El primer año fue simplemente frío. No el tipo de frío para el que puedes vestirte, sino el tipo de frío que se asienta en lo profundo del suelo y nunca se va. Mañanas que se sentían como tardes, y tardes que nunca terminaban de oscurecer porque el cielo ya era permanentemente gris. Se perdía el rastro del tiempo. El sol estaba allí, en algún lugar, pero nadie podía saberlo con certeza. El aire sabía a metal, a quemado, con una pesadez que hacía que cada respiración se sintiera como inhalar ceniza húmeda. Cuando llovía, y llovía constantemente, el agua picaba en la piel debido a su acidez, devorando lo poco que quedaba de la vegetación muerta. Charcos de agua turbia y estancada daban un olor a azufre podrido. Nada crecía, o más bien, nada nuevo se atrevía a brotar. Los árboles que no se quemaron permanecían desnudos, con sus cortezas pelándose en largas tiras grises. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo negro que se infiltraba en cada rincón del mundo. Uno pensaría que un mundo así sería ruidoso, lleno de tormentas y vientos, pero no era así. Era un silencio que se sentía mal, una ausencia de vida que pesaba en el alma. Sin aves, sin insectos, solo el ocasional estallido de una rama seca cayendo o el suave golpeteo de la lluvia tóxica sobre las hojas muertas. La cadena alimenticia ya no era una cadena, eran eslabones dispersos en la suciedad. Los mamíferos, la mayoría del tamaño de un puño, vivían ahora en túneles mucho más profundos que antes, refugiándose con cualquier cosa que hubieran podido arrastrar antes de que todo se convirtiera en un infierno. No podían permitirse el lujo de ser selectivos con su comida, larvas de escarabajos, raíces que sabían a tierra pura, hongos creciendo en la madera podrida. Una comida cada pocos días era una victoria. En las ruinas de los bosques, algunas aves, los últimos descendientes directos de los dinosaurios, se aferraron
aferraban a la existencia buscando semillas enterradas bajo la ceniza. En los pantanos, los cocodrilos esperaban en el lodo, con sus corazones latiendo apenas una vez cada pocos minutos para conservar energía. Y en lo profundo del océano, lejos del caos de la superficie, la vida microbiana prosperaba cerca de los respiraderos volcánicos, alimentándose de minerales en lugar de luz solar. Estos eran los hilos invisibles de la resistencia que Science Obscura documenta hoy. Con el paso de los meses, las estaciones perdieron todo su significado original. El planeta quedó atrapado en un crepúsculo perpetuo. La ceniza caía en cortinas interminables y lentas, pero si pudieras mirar de cerca, debajo del polvo y el hielo, encontrarías movimiento, el débil temblor de raíces empujando a través de la ceniza, esporas germinando sobre madera en descomposición, vida microscópica regresando a la superficie para reclamar silenciosamente lo que quedaba. Porque la vida no se rinde fácilmente, se dobla, se esconde, espera, pero nunca se detiene por completo. Lentamente, la Tierra comenzó a cambiar de nuevo. Los incendios se extinguieron hace mucho tiempo. Los cielos, aunque todavía grises, empezaron a aclararse. Una luz pálida comenzó a filtrarse, débil al principio pero fortaleciéndose cada semana. La primera luz solar, real en meses, tocó la superficie, y el hielo respondió, rompiéndose y derritiéndose. El aire cambió de veneno a aliento. Por primera vez desde el impacto, el planeta exhaló. En las grietas de la ruina apareció algo nuevo, los helechos. Primero unos pocos, luego miles, extendiéndose silenciosamente por el suelo ennegrecido. Los científicos llaman a esto el pico de los helechos. Estas plantas son oportunistas, no esperan condiciones perfectas, simplemente se adaptan. En pocos años, valles enteros se cubrieron de verde nuevamente, un verde bajo y terco. El aire aún picaba, pero ya no quemaba. El mundo había pasado de la extinción a la supervivencia pura. Y en esa supervivencia, las cosas pequeñas tomaron el mando. Los mamíferos comenzaron a aventurarse fuera de sus madrueras con más frecuencia, excavando entre la ceniza blanda en busca de cualquier cosa que oliera a alimento. Sus ojos eran grandes y negros, adaptados para la oscuridad del nuevo mundo. En los restos de lo que fueron bosques, las aves saltaban por el suelo. No parecían gobernantes de nada, pero eran los herederos de gigantes. Aquellas que sobrevivieron eran corredoras, buscadoras, criaturas que anidaban bajo. En un mundo sin árboles, volar no era una ventaja, y el cielo no pertenecía a nadie. A medida que el polvo finalmente se asentó por completo, el plancton microscópico regresó a las aguas superiores, creando destellos verdes de vida. Esta fue la base de todo lo que vendría después. La recuperación, aunque lenta para un humano, fue rápida para un planeta. En 100.000 años, el número de especies de mamíferos se duplicó. En 700.000 años, los mamíferos crecieron de forma asombrosa, pasando de pesar medio kilo a alcanzar los 50 kilos. Los supervivientes dieron lugar a elefantes, ballenas y criaturas más grandes de lo que cualquiera podría imaginar. Este es el legado de Science Obscura, la comprensión de que el planeta nunca regresa a lo que fue, sino que construye algo nuevo a partir de las cenizas.